Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Vamos a establecer un contacto vía Zoom con Madrid, en donde se halla el jefe de proyectos digitales de Prisa, que es el gran grupo de comunicación español que tiene, entre otros, el diario El País, el más importante de España, Alex Rodríguez. Señor Rodríguez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Queríamos hablar con usted por la experiencia que usted ha tenido respecto del apagón que se produjo en España hace unas semanas. Nos impresionó mucho que no se pudiera restablecer la electricidad durante un cierto tiempo. Allá no sabemos las causas de este apagón, no sé si ustedes han adelantado en eso, pero díganos por favor, ¿qué es lo que causó esto y cómo se reaccionó ustedes como comunicadores, pero el conjunto de las entidades cuando no había electricidad? Bueno, a ver, las causas aún están en proceso de investigación. Se habló de muchísimas posibilidades, pero lo cierto es que aún no hay una versión oficial de por qué ocurrió ese apagón que duró aproximadamente 12 horas. Es algo histórico en España que afectó a toda la península ibérica, no hacia los archipiélagos, pero fue bastante grave, sobre todo e inesperado. Ha habido cientos de teorías de por qué ha ocurrido, pero bueno, tampoco creo que tengamos que entrar en esas teorías aún no confirmadas o no demostradas. De momento se sigue investigando y aún estamos a la espera de una explicación que también políticamente se le está exigiendo al gobierno aquí en España. Desde luego fue una situación sorprendente y chocante que, por ejemplo, para nosotros como medio de comunicación fue todo un reto, porque al final varias de nuestras cabeceras, nombrabas al País o el diario AS, que es un diario deportivo también del grupo, estaban haciendo una cobertura de lo ocurrido para no sabemos muy bien quién, porque no había una conexión a internet, no había conectividad, y ahí fue donde la radio, donde la cadena SER, que es la radio más escuchada aquí en España, tuvo ese papel fundamental de recordarle a la gente la importancia de la radio y de poder comunicarte a través de una radio con pilas, ¿no? Con batería, Sí. y recuperar el viejo transistor, ¿no? Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes allá en Madrid. Justamente a raíz de esto, la cadena SER creó un documental, ¿no? Y que lleva por título La radio nunca se apaga, que reconstruye cómo la cadena SER justamente consiguió funcionar durante este apagón general. Y yo quisiera que en este momento, ¿no? Resaltáramos el papel justamente de la radio en medio de estas situaciones. No solamente hablemos, por ejemplo, de un apagón general como ocurrió allá en Madrid, sino también algún desastre natural, ¿no? Un terremoto, ¿cierto? En donde todo se apaga menos la radio. Qué fundamental es la radio justamente en el tema de las comunicaciones y la información que se le brinda al público. Absolutamente. Hablabas de desastres naturales. Por desgracia, tenemos recientemente en España una situación que fue muy dura, que dejó cientos de muertos, que fue una dana, unas precipitaciones muy importantes en la zona de Valencia. Y fue un día también en la radio muy duro, porque había mucha gente llamando a la radio para poder comunicarse con sus familiares, entrando en vivo, ¿no? Entrando en antena para poder intentar decir a sus familiares dónde estaba, que estaba bien. Entonces, bueno, yo creo que en situaciones de este tipo, ya sea un desastre natural, este apagón, la radio recupera esa importancia que muchas veces olvidamos y que no somos justas muchas veces con ella, de poder informar, de poder rebatir los bulos que se puedan estar creando en estas situaciones, que siempre se crean muchísimos bulos, muchísimas fake news, pueda acompañar y dar tranquilidad a una población. Y es un poco lo que intentamos recrear en el documental que mencionabas, que estrenábamos la semana pasada coincidiendo con el primer mes del apagón, en el que hacemos una reconstrucción de cómo se vivió ese día, tanto en la radio y también cómo los oyentes entendieron que la radio era la compañía, pues desde caso de familias alrededor de un coche porque es donde único tenían una radio que funcionaba, hasta una familia que acudió a casa de su abuelo porque el abuelo tiene la costumbre de seguir escuchando la radio en el clásico transistor. Bueno, Sí. pues una serie de situaciones que ponen en valor y nos recuerdan la importancia de este Claro. medio que es tan bonito. Alex, le pido por favor que nos espere un minuto, vamos a seguir conversando con usted porque tenemos que cumplir con la pausa comercial y los titulares. Estamos conversando con Alex Rodríguez, jefe de proyectos digitales de Prisa desde Madrid, España, y regresamos después de la actualización de titulares aquí en Ampliación de Noticias por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Ahora sí, regresamos a Madrid, donde son las 3:39 de la tarde y donde tenemos en línea
al señor Alex Rodríguez para que nos explique cómo se reaccionó ante un apagón de más de 12 horas que afectó naturalmente todas las actividades del país, pero en particular a un grupo que tiene que ver con la creación y difusión de contenidos informativos, educativos y recreativos. Eso supone diarios, eso supone canales de televisión, eso supone naturalmente el diario El País, pero también órganos de prensa en América Latina. Entonces usted nos ha explicado la importancia que tuvo para la comunicación la radio a transistores, que no necesitaba de la electricidad suspendida durante más de 12 horas. Pero ¿cómo lograron ustedes transmitir sus informaciones más necesarias que nunca cuando hay gente aislada que no sabe qué está pasando y que puede temer que haya cualquier cosa de la que no están enterados, ¿no? Sí, así es. Fundamentalmente, todas las sedes de los diferentes cabeceras de comunicación que tenemos aquí en España tienen un grupo un motor que funciona en el caso de que la electricidad falle. Claro, esto está pensado para pequeños cortes de luz que, bueno, pueden ser más o menos habituales por reparaciones, por algún momento puntual, algún fallo de alguna antena. De estos grupos de electricidad que funcionan con combustible están pensados pues, para poder servir o poder utilizarse durante un periodo corto de tiempo. En ningún caso están pensados para cortes de luz tan largos como los que pasaron el pasado 28 de abril. Para ello lo que tuvimos que hacer fue buscar combustible, salir a buscar combustible para poder rellenar esos depósitos y poder seguir funcionando. En primer lugar, lo que se hizo fue poner los edificios en modo ahorro de energía, es decir, quitar todo aquello de la electricidad que fuese prescindible, pues el aire acondicionado de los estudios de radio, apagar las luces, apagar muchos equipos que en ese momento no eran prioritarios ni eran perfectamente prescindibles. Y una vez hecho eso, calcular cuánto tiempo teníamos de combustible. En el caso de la radio, el combustible tenía una hora final de aproximadamente 9, 10 de la noche, por lo que salir a buscar gasolina era fundamental. ¿Cuál es el problema? Que muchísimos de los surtidores de gasoil, que era el combustible que utilizaban el equipo que tenemos aquí, son surtidores que funcionan de forma eléctrica, entonces tampoco podían servirnos de esa Claro. gasolina. Y luego también nos pasaba que muchísimas de estos surtidores utilizaban el gasoil propio para poder alimentar sus propios motores y poder seguir funcionando. Entonces fue toda una odisea conseguir esos litros de gasoil tan necesarios para poder continuar. Alejandro, hablemos un poco del propio documental, ¿cierto? El documental en sí. La radio nunca se apaga. ¿Cuáles son los ejes del relato de este documental? ¿No? ¿Cómo muestra el trabajo justamente de los periodistas para continuar con su labor informativa en medio de esta situación del apagón general? Ahí yo creo que hay tres visiones muy claras las que queremos transmitir en el documental, que uno es la parte periodística, cómo se informa a un país que necesita esa información, pero que también nosotros tenemos problemas para acceder a esa información, porque al final todas las fuentes estaban con problemas de comunicación, como todo en el país. Entonces ahí contamos cómo fue volver un poco a trabajar como se hacía antaño, ¿no? Cómo era un poco volver a la forma de trabajar menos informatizada como la que tenemos actualmente. También ponemos el foco, que fue fundamental ese día, en todo el equipo no periodístico de la radio, esto es técnicos, equipo de redacción que no son periodistas, que se dedicaron a buscar algo tan simple como comida para poder alimentar al equipo que estaba trabajando. Y luego también ponemos el foco, y creo que es muy importante, en los oyentes y en cómo formamos parte de su vida, casi siempre de forma rutinaria, pero ese día tan concreto, cómo la radio sirvió para aportar paz y tranquilidad en una situación de muchísima incertidumbre, porque no es habitual lo que pasaba. No, sobre todo porque habían habido, usted lo ha mencionado también, fenómenos naturales unas semanas antes con grave daño en Valencia, sobre todo, y antes Sí, en Málaga. hace más tiempo de unas semanas, pero sí. Sí. Entonces eso genera un temor. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Cómo se puede informar a alguien que vive quizás en un pueblo de Andalucía o de Extremadura, se haya completamente desconectado del mundo? Totalmente. Y aparte también, pues lo primero que se difundió y lo primero que se creyó es que se trataba de un ataque contra el sistema eléctrico español, por ejemplo, que ya estábamos hablando de, no sé si llamarlo terrorismo, pero de un ataque, de un hackeo al sistema eléctrico español. Bueno, había mucho ruido, o podía generarse mucho ruido y mucho miedo, porque al final
estamos en una situación complicada a nivel internacional, con la guerra en Ucrania muy cerca, con el conflicto de Israel y Palestina. Entonces, la situación tampoco, el caldo de cultivo a nivel tranquilidad no es alto en Europa ahora mismo. Entonces, cualquier movimiento o cualquier circunstancia de este tipo puede generar mucho ruido y mucho bulo y mucho miedo a la gente. Y Alejandro, había una versión también, lo leí en las redes, en los diarios de España, sobre un supuesto experimento del gobierno español con las energías renovables que habría causado justamente este apagón, ¿cierto? Que las autoridades españolas estaban sondeando hasta dónde podían llevar la dependencia de las energías renovables. ¿Qué tanto peso tiene esta versión ahí en España? Bueno, pues al final también está muy politizado el debate. La gente más contraria al uso de energías renovables se está apoyando en esa teoría para hacer política criticando el uso de energías renovables, igual que la gente más defensora rechaza esa teoría. En principio, y por la información que nos han dado fuentes gubernamentales, que son quienes están investigando esta situación, se descarta esa teoría también, que fue bastante popular en redes sociales el día del apagón y los días posteriores. Alejandro, muchas gracias, felicitaciones por la reacción que evidencia este documental, sobre la manera como ustedes trataron de trabajar, incluso procurarse gasolina y naturalmente sacar adelante toda su producción periodística. Acá tratamos de acceder cuando podemos a la radio, SER y sobre todo al diario El País, que se apresta a celebrar pronto 50 años, me parece recordar. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez. Felicitaciones por este documental y por la reacción rápida ante un apagón inesperado. Vamos a una pausa, Carlos. Así es, una pausa, amigos, y continuamos con más información aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.